No. Sí, empezamos. Ok. Muy buenos días, casi buenas tardes. Es un placer estar en esta reunión y agradezco mucho a la Oficina del Fondo de Población de Naciones Unidas de Panamá haberme invitado a moderar este conversatorio sobre la semana o sobre el tema de prevención del embarazo adolescente en Panamá. Tenemos en esta ocasión a 4 distinguidas y distinguidos participantes del país. Y antes de comenzar con la webinar, el conversatorio, quiero pedir a todos los participantes que cierren sus micrófonos, ¿sí? Durante la participación del conversatorio y luego escriban sus preguntas en un chat que dice preguntas y respuestas, para que luego yo pueda entregar a los participantes y solicitar sus respuestas. Quiero decirles que la modalidad del conversatorio es que yo voy a hacer una breve introducción de unos 5 minutos sobre la situación del embarazo en niñas menores de 15 años a nivel regional, algunos datos de Panamá y alguna información sobre los abordajes, digamos, que tenemos basados en la mejor evidencia disponible. Después de ello voy a abrir el conversatorio. Hay unas preguntas para cada participante y cada participante va a tener un número de minutos para responder a estas preguntas. Y luego de que terminemos con el conversatorio, vamos a abrir la discusión a los participantes del auditorio y cerraríamos 12:30 en punto. Entonces, voy a iniciar con, en primer lugar, presentar a este distinguido panel que me acompaña el día de hoy en este ciclo de conversatorios sobre la prevención del embarazo adolescente. Hablemos todos. Bueno, me presento rápidamente. Soy Vicky Camacho, asesora regional técnica del Fondo de Población de Naciones Unidas en el tema de salud sexual y reproductiva para América Latina y el Caribe, y estoy basada aquí en Panamá. Nuestra oficina está también en Panamá, acá en la ciudad del Saber. Nos acompañan la doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es una abogada, ahí la pueden ver en el video. También nos acompaña Marruquel Castro Verde, secretaria de Derechos Humanos del Ministerio Público, también abogada, y el doctor, el psicólogo clínico Carlos Pavel, Masculinidad por Equidad, que también nos acompaña y nos está saludando. Y también tenemos a Melanie Guajardo de la Fundación Unidos por la Niñez. Melanie, por favor, saluda a la audiencia. Muchas gracias. Entonces voy a leer rápidamente, 1 minuto por cada participante. Nuestros distinguidas participantes y participantes cuentan pues con una hoja de vida muy rica y muy interesante en el área donde desempeñan su trabajo. La doctora Esmeralda Arosemena de Troitiño, de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, fue reelecta en el 49, es comisionada en el 49 periodo ordinario de sesiones de la Asamblea General de la OEA, el 28 de junio del 2019, por un periodo de 4 años hasta el año 2023. Ocupó cargos muy importantes en la Judicatura de Panamá, fue magistrada de la Corte Suprema de Justicia, también presidenta de la Sala 2 de lo Penal y magistrada del Tribunal Supremo de Niñez y Adolescencia, y facilita en la Escuela del Ministerio Público para el nuevo sistema penal acusatorio. Consultora y asesora en temas de infancia, niñez, adolescencia, mujeres y familias para organismos internacionales. Bienvenida, doctora Esmeralda. También quiero presentarles a Marruquel Castro Verde, secretaria de Derechos Humanos del Ministerio Público. Ella también es abogada, es fiscal y actualmente está a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Acceso a Justicia y Género desde el 1 de junio. Ha servido en el Ministerio Público durante casi 27 años en distintos cargos como asistente fiscal del circuito,
y además de ser subsecretaria general, es importante resaltar que la doctora Castro Verde ha escrito muchos libros como La víctima y la prueba de los delitos sexuales, que lleva ya 2 ediciones, El femicidio y otros delitos de violencia contra la mujer por motivos de género, y forma parte de la plantilla docente de la Escuela del Ministerio Público. Carlos, bienvenida doctora Castro Verde. Luego el licenciado Carlos Pavel, de Masculinidad por Equidad, es psicólogo clínico de niñas y adolescentes, es director ejecutivo del programa Enlaces de la Fundación Espacio Creativo, que es un programa preventivo que utiliza la danza contemporánea, el acompañamiento académico y el desarrollo como herramientas de transformación personal y social. Es miembro del colectivo Masculinidad por Equidad. Y también quiero presentar, muchas gracias y bienvenido a Melanie Guajardo, de la Fundación Unidos por la Niñez. Melanie es licenciada en psicología, es magíster en psicología de niños y adolescentes y en ciencias de la familia. Es terapeuta de Unidos por la Niñez desde el 2013, una fundación que se dedica a atender a sobrevivientes del abuso sexual. Entonces tenemos realmente un panel compuesto por distinguidos profesionales de Panamá y que nos van a apoyar y nos van a acompañar en este conversatorio sobre un tema tan importante sobre el embarazo en adolescentes, con foco en el embarazo en niñas menores de 15 años. Entonces, rápidamente voy a hacer una breve introducción al tema para los colegas que nos están escuchando, con algunos datos sobre todo, y poder luego empezar con el ciclo de la conversación. Yo voy a hacer una presentación de la situación del embarazo adolescente con énfasis en menores de 15 años. Esto es solamente un punteo muy introductorio para ponernos en escena, ¿sí? Quiero decirles que el progreso que hemos tenido en la tasa específica de fecundidad adolescente está amenazado hoy en día por 2 elementos importantes del contexto. 1, por la COVID-19, la pandemia, y 2, las desigualdades. El embarazo adolescente en nuestra región de América Latina y el Caribe se considera una anomalía en materia de fecundidad adolescente. ¿Y por qué? Porque la fecundidad general, es decir, la fecundidad global, la tasa de fecundidad global de todas las mujeres ha disminuido considerablemente en nuestra región. Sin embargo, la tasa de fecundidad o la velocidad de la disminución de la tasa de fecundidad adolescente no ha tenido el mismo nivel de descenso. Es decir, tenemos una fecundidad adolescente altísima y una fecundidad general baja. Entonces, por eso se llama la anomalía en materia de fecundidad. 2, la tasa de fecundidad específica en adolescente se ha reducido del periodo 2010-2015 de 65.6 al periodo 2015-2020 a 60.7. Esto acaba de ser publicado por el Sistema de Naciones Unidas, por la División de Estadísticas, y hemos tenido una reducción del 7.47%. Sin embargo, esta tasa de fecundidad adolescente está siendo amenazada por la pandemia de la COVID. O sea, el progreso mínimo que hemos tenido, porque en realidad ustedes van a ver que la mayoría de los países mantienen un descenso estacionario, es decir, está estancado el descenso en la fecundidad en la región, y estamos viendo un aumento en la fecundidad en menores de 15 años, en niñas menores de 15 años. Sin embargo, por la pandemia, este leve progreso que tenemos como promedio de toda la región de América Latina y el Caribe está siendo amenazado. Y por otro lado, también las desigualdades, porque las determinantes de la fecundidad adolescente o del embarazo adolescente están muy relacionadas a las determinantes sociales, económicas y culturales. Y aquí quiero hacer énfasis en el tema de las desigualdades, es decir, sabemos que la relación o la asociación entre pobreza extrema y embarazo adolescente tiene una íntima relación. Temas de pobreza, temas de nivel educativo, es otro estratificador importante de desigualdades, ¿sí?
tenemos otro estratificador importante de desigualdades, tiene que ver con el acceso que tienen las niñas y niños a la información, a la educación, y el otro es la pertenencia étnico-racial y cultural, es decir, en América Latina nacer indígena o nacer afrodescendiente aumenta enormemente la probabilidad de que estas niñas tienen una tasa de fecundidad adolescente mucho más altas que las que no, ¿no? Entonces, estas desigualdades amenazan también hoy en día el progreso leve que estábamos teniendo en fecundidad adolescente, en el descenso del embarazo adolescente. Ahora bien, hay un punto que quiero hacer acá que es muy importante, y yo sé que las magistradas y las doctoras que me acompañan y los expertos en psicología clínica lo saben, es que la mayoría de los embarazos son no intencionales en adolescentes, ¿no? El último estudio de la Fundación Guttmacher, del Instituto Guttmacher, dice que América Latina, el 65% del embarazo en niñas menores de 19 años es no intencional. Y es el más alto, además, del mundo. Es decir, porque las otras regiones del mundo tienen la intencionalidad 20%, 15%, 10%. Y nosotros tenemos 65% de no intencionalidad, que se expresa en más de 2 millones de niñas en América Latina que han reportado que su embarazo era no intencional. Aquí ven los cuadros, las gráficas, aquí tenemos 20 países, esta es una estimación con base a la carga de enfermedad, que es un estudio que se hace a nivel mundial, y nada más es un análisis secundario. Lo único que quiero mostrar acá, que ustedes pueden ver que la tendencia es una tendencia estacionaria. No vemos grandes en los países, si miramos de izquierda a derecha, nosotros no vemos grandes descensos, más bien vemos unas curvas aplanadas, ¿verdad? Pero sí vemos grandes diferencias entre los países. Hay países que tienen fecundidad adolescente mucho más baja y hay otros que tienen fecundidad adolescente muy alta. Panamá es uno de los países que tiene una alta fecundidad adolescente. Voy a seguir en las tasas de fecundidad entre 10 a 14 años. Para el periodo 2000-2017, hemos estimado que la fecundidad específica en niñas menores de 15 años, es decir, de 10 a 14 años, está entre menos de 1 a casi 5, ¿sí? Por 1000 mujeres de 10 a 14 años. Eso, en números, ¿qué nos dice? La ONU también, nuestra organización a la cual yo pertenezco, este año se ha hecho un estudio de la fecundidad adolescente y en América Latina se corrobora la tabla que les acabo de mostrar, es decir, que la tasa de nacimiento varía entre 1 y 5 nacimientos por 1000 niñas de 10 a 14 años. La más alta para esta proyección del año 2020, antes de la pandemia, la registró Venezuela, con 5 por cada 1000, seguido de 2 por cada 1000 para la República Dominicana. Ahora, estos datos son difíciles de obtener y los llamamos datos deficientes, porque el parto a estas edades es poco común en la mayoría de las sociedades. Además, la maternidad a estas edades a menudo ocurre dentro del matrimonio, uniones tempranas o por abuso sexual. Y es probable que no se informe o se oculte para evitar la vergüenza y la estigma que está asociada, digamos, a un embarazo a edades muy tempranas. Panamá. Este es el último dato oficial de Panamá, del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y ustedes pueden ver una buena noticia. Estamos viendo de entre el año 2002 y 2018, este es el periodo en que nuestra organización, el Fondo de Población de Naciones Unidas, ha acompañado al Ministerio de Salud en los programas orientados hacia servicios de calidad de adolescentes, y estamos viendo una disminución de la fecundidad leve, pero sí desde el 2014 estamos viendo una tendencia, ¿verdad?, a la baja en términos de números absolutos, ¿sí? Pero vemos, como en muchos otros países de América Latina, un aumento, una tendencia hacia el aumento de la fecundidad, por lo menos en los últimos 2 años, de la fecundidad adolescente en niñas menores de 15 años, ¿sí? Alerta roja. Ahora, la pandemia, porque tenemos que colocar ahora todos estos datos en términos de pandemia, estos datos son antes de la pandemia,
¿sí? Y durante la pandemia va a haber otro conversatorio donde mi colega Federico Tovar va a hablar específicamente del impacto económico y el impacto que tiene la pandemia por la disrupción que existe de acceso a servicios de salud, a información, educación sexual integral, a información, sobre todo por parte de adolescentes. Van a ver ustedes que hay un aumento se espera, se proyecta un aumento de la fecundidad adolescente. Pero quiero colocar 3 temas aquí que tienen que ver, que son problemas prioritarios en esta pandemia y algunas estrategias que hemos pensado como Fondo de Población para abordarlos desde un componente que es central para la reducción de embarazo adolescente y que tiene que ver con la educación integral sexual, de la sexualidad. Y uno de ellos es los chicos, hoy en día los adolescentes, y acabo de terminar una webinar con una psiquiatra, donde participó una psiquiatra uruguaya. Estamos viendo que la exposición al uso de redes sociales cada vez es mayor en chicos y chicas de menor edad. Esta es una preocupación que tenemos, ¿no? Que está dando, digamos, coloca a los chicos en una situación difícil y los expone, esta exposición a las redes sociales, los expone a riesgos de uso inseguro, donde está todo el tema de sexting, es decir, difusión de imágenes sin consentimiento, de grooming, ¿no? Colocar imágenes pornográficas, ciberbullying, donde los estereotipos de género en las redes lo único que hacen es reproducir desigualdades, la violencia de género a través de las redes, WhatsApp, Instagram, videojuegos, el acoso sexual y el acoso que ocurre en las redes sociales. Esta es una exposición porque los chicos no están en la escuela, están en la casa y todo lo que tienen, muchos de ellos, es un celular o acceso a las redes sociales, ¿verdad? El tema de violencia. Hemos visto un incremento en las denuncias por violencia intradoméstica. Los chicos están en casa en forma obligada, mayor tiempo y en muchas ocasiones con personas que los abusan o los maltratan, ¿no? Hay el alejamiento de estos espacios y redes de contención, como es la escuela, los clubes, las iglesias, etc. Hay una naturalización de situaciones de violencia de género y sexual, y hay una distribución desigual en las tareas en el hogar por género. Hemos hecho una encuesta en Naciones Unidas a juventudes y adolescentes de todo el continente, y las mujeres, las niñas, adolescentes, expresan que tienen una recarga de las tareas domésticas dentro de la casa hoy en día en periodos de confinamiento. Y también otro problema prioritario es el acceso a la salud sexual y reproductiva, aumento en embarazos no intencionales o forzados, hay ausencia y escasez de educación integral en sexualidad en países que sí tienen educación sexual dentro de la currícula formal, escolar, ¿no? Y de consejerías y servicios de anticoncepción y salud reproductiva. Hemos visto una disminución en el acceso a la consulta en la atención primaria a servicios de salud reproductiva e información, y también hemos visto una inequidad en el acceso a educación sexual y servicio en adolescentes de mayor vulnerabilidad, o sea, los chicos que pertenecen a la población LGBTIQ, los indígenas, los afrodescendientes, los migrantes, los que viven en extrema pobreza, los que viven en el área rural y son más excluidos. Más abajo están las estrategias, pero no voy a ahondar en eso porque lo que yo quería dar era un poco un pantallazo, pero este es un enfoque en el cual el UNFPA en este momento estamos trabajando con relación a todo el tema de cuidados, digamos, de niñas, niños, adolescentes durante la pandemia. ¿Alguna evidencia? La evidencia para reducir los embarazos antes de los 20 años, es decir, de menores de 19 años, es que tenemos que tener, y esta es la evidencia científica para la prevención del embarazo adolescente, publicado por la Organización Mundial de la Salud en el 2012. Esto estuvo a mi cargo cuando yo estaba en Ginebra, en la Organización Mundial de la Salud, a cargo de este programa. Decirles que las recomendaciones, con base en la mejor evidencia científica, utilizando el método científico, es que necesitamos de programas multicomponentes que tengan educación sexual integral, consejería y acceso a métodos anticonceptivos. Y hay otras acciones a nivel de las familias, de las comunidades, de los individuos, que es educar a los niños, pero también conseguir un apoyo comunitario en
evitar el embarazo precoz con una serie de intervenciones que tampoco voy a ahondar ahora. Y quiero terminar diciendo que vemos una importante asociación en este incremento de embarazos en niñas menores de 15 años que están asociados a la coacción sexual, al sexo forzado o al embarazo forzado, ¿sí? Violencia sexual. Y las acciones que se recomiendan hoy en día a nivel internacional es que tenemos que prohibir a nivel de políticas las relaciones sexuales bajo coacción, y hay una serie de intervenciones que tienen que ver con intervenciones a nivel individual, familiar y comunitario. O sea, cómo empoderar a las niñas que resistan las relaciones bajo coacción o abuso sexual, influir en las normas sociales y culturales que condonan las relaciones bajo coacción, invitar a los varones, algo que nuestro colega Carlos va a abordar, a cuestionar las normas culturales, sociales y de género que imperan en nuestras sociedades en este momento. Con esto yo termino, digamos, la introducción a este conversatorio y estoy segura que nuestras panelistas nos van a dar una serie de elementos, digamos, para tener una discusión muy rica al respecto por la experiencia que ustedes tienen, pero también porque estos son temas que requieren de una reflexión profunda, pero también algo que lo digo donde estoy siempre, es que tenemos evidencia, sabemos lo que hay que hacer, pero hay una gran brecha en lo que hay que hacer y lo que hacemos, ¿sí? Entonces, ¿cómo protegemos a nuestras niñas y niños de estas situaciones que son absolutamente inaceptables en el siglo XXI, agravadas por la desigualdad y por la pandemia de la COVID? Entonces, ahora voy a pasar a hacerle las preguntas. Tienen 3 minutos para cada respuesta, yo creo que eso ustedes ya lo saben, y voy a hacer las preguntas en el siguiente orden. Primero a Melanie, luego a Carlos, a Marruquel y finalmente a la doctora Esmeralda. En Panamá se han registrado en el 2018, como les mostré, 522 embarazos en niñas y adolescentes entre 10 y 14 años. Todo apunta a que esta cifra se ha duplicado en el 2019. ¿Qué nos revela esta situación? Esa es la primera pregunta. La segunda es, y si quieren podemos ir a contestar la pregunta. Doy la palabra entonces a Melanie Guajardo. Muchas gracias. Pues sí, esta cifra es alarmante y justamente nos revela que hay muchas situaciones en las que estamos fallando, no solo como familia, sino también como sociedad, eventualmente no brindando la información. Y creo que una de las situaciones que aquí es muy puntual es que estamos asumiendo que los padres también tienen las formas para poder conversar y brindar esta información a los adolescentes. Y si bien es cierto, tenemos toda una situación que ha generado mucha polémica sobre la parte de la educación sexual reproductiva a niños y adolescentes, pero tampoco, quizás no hemos trabajado un poco en el tema de brindarle esta información, quizás un poco más concorda a la información que necesitan los padres, porque decimos, necesitamos que los padres hablen, necesitamos que los padres de una forma u otra preparen a los adolescentes y a las niñas desde edades muy tempranas a hablar del tema de prevención, de hablar del tema de embarazo también, pero no tienen el medio. Creo que una de las cosas que estamos fallando ahorita es darle ese lenguaje que muchas veces no lo han recibido, y como no lo han recibido, tampoco saben cómo hacerlo. Entonces, creo que ese es uno de los pilares quizás un poco más importantes de lo cual estamos fallando y que podemos trabajar un poco en mejorar esos aspectos. Pero sí, alarmantemente, es una cifra muy grande que de una u otra forma nos hace ver que estamos fallando en diferentes situaciones, tanto como padres como familia. Y ahora bien, dentro de esta situación generalmente está esta duda o esta inquietud de cómo hacerle el tema de la educación sexual. Y creo que una de las preguntas que quizás vamos más adelante es el tema desde cuándo. Y desde cuándo hay que trabajar el tema de la prevención desde que los niños empiezan a situaciones como ir al baño, ¿no? Entonces, creo que ese es un punto importante. Nosotros tenemos que trabajar en brindar estas herramientas sin importar si la edad, porque a veces cuando el padre llega a conversar sobre temas de educación sexual, en los casos en que lo hacen cuando ya la vida sexual del adolescente ha empezado. Entonces, creo que ese es uno de los puntos más importantes
que hay que como enmarcar. Está en silencio, doctora. Carlos, Pavel, por favor. Gracias. Y yo, permítame solamente 10 segundos para agradecer a UNFPA por la invitación. UNFPA siempre ha sido un aliado fundamental para los adolescentes y los jóvenes en Panamá, y me incluyo yo como adolescente hace 20 años cuando me invitaron a un programa y siempre estaré agradecido con ustedes por ello. Definitivamente estamos ante una tragedia individual, una tragedia familiar y colectiva, cada niña embarazada, por las implicaciones que tenemos a futuro. Coincido plenamente con la colega Melanie, hay una deuda de más de 20 años en materia de educación integral en sexualidad. Obviamente la educación sería uno de los componentes que permitiría a las niñas poder identificar situaciones de violencia, porque pues los que atendemos a personas víctimas de violencia, niñas, sabemos que muchas veces cuesta años que logren identificar como tal actos de violencia que sufrieron. Pero por otro lado, también es alarmante la naturalización de esta violencia sexual perpetrada por hombres cercanos. Cuando hablamos de estas niñas, sabemos que los abusadores son hombres cercanos, padres, abuelos, tíos, maestros, líderes religiosos, y el que no nos indignemos y el que no levantemos las voces todavía ante ellos me causa muchísima extrañeza, que aún no logremos puntualizar que esta situación de embarazo de niñas, de niñas muy pequeñas, en la mayoría está siendo perpetrada por hombres cercanos que abusan del poder y de la confianza. Debo también caracterizar a estas niñas, ¿no? Cuando hablamos de estas niñas, ¿cómo son estas niñas? Y usted, la doctora Vicky, lo describió muy bien. Son niñas en su mayoría, aunque el abuso se da en todos los contextos. Sabemos que la vulnerabilidad y la interseccionalidad hace más propensas a estas niñas, ¿no? Más probable que sufran violencia. Yo quisiera reforzar y ser muy puntual también en la necesidad de encontrar nuevamente el sendero en el tema educativo. La escuela es un factor protector, y el cierre de las escuelas por la situación COVID, 4 o 5 meses que las niñas no estuvieron siendo monitoreadas por maestros, ha aumentado también la vulnerabilidad. Entonces creo que en este poco tiempo quisiera también como puntualizar y reforzar lo que la doctora Vicky dijo hace un momento, la importancia de volver a encontrar en las escuelas estos elementos de protección, no solamente la educación integral de sexualidad, que es fundamental, sino también el rol de los maestros, las maestras, la comunidad educativa en la protección de las niñas ante las situaciones de abuso sexual. Muchas gracias, Carlos. Ahora la pregunta para la doctora Marluquiel Castroverde. Sí, muchísimas gracias. ¿Me escuchan? Sí, muy bien. Muy bien, yo también quiero agradecer desde la Procuraduría General de la Nación la invitación de UNFPA. Es un espacio extraordinario para hacer docencia, para sensibilizar, pero también para establecer alianzas estratégicas, para hacer un frente común, porque esto es un problema de todos y todos. Frente a la pregunta, mi primera y más grave inquietud es ese desentendimiento tácito que se tiene desde las políticas del Estado frente a la educación, esta educación integral en sexualidad de la que usted nos ha hablado, que tiene un componente importantísimo de consejería y de acceso a anticonceptivos. En este grupo de menores de edad por debajo de 15 años, ciertamente, aunque es una cifra no confirmada, desafortunadamente cuando hacemos un contraste en las fuentes de información estadística, tenemos números totalmente dispares. Yo les ofrezco nada más como referencia en una investigación que estoy haciendo. De enero a julio de 2020, extraoficialmente se nos suministró del Tribunal Electoral, la Dirección Nacional de Registro Civil, la inscripción vía la información que viene de hospitales de 104 nacimientos, hijos de menores de edad que van de 8 a 14 años. Esta data es extraoficial, como digo, pero igual se identifica con lo que usted propone al decirnos, tenemos esta cifra, pero especulamos que a 2019 de 522 tendríamos un doble, y miren dónde vamos por 2020.
Eso entonces apunto como primer problema gravísimo el tema de la educación integral en sexualidad para las menores de edad en adolescencia y preadolescentes. Luego me preocupa enormemente que hemos llevado todo el mensaje poniendo en acento la responsabilidad que se endosa es a las niñas y adolescentes sin hacer lo mismo con los varones que están en capacidad de embarazar a las niñas. Es decir, la educación debe ser tanto mirando a la niña como al varón, porque como estamos sobreviviendo en estos tiempos, digo sobreviviendo por todo lo que se está poniendo bajo cuestionamiento, los avances con CEDAW y los compromisos de Estado con CEDAW y Belém do Pará y todo esto de la norma supranacional, me preocupa es ver que en vez de ir hacia adelante, vamos a ir hacia atrás en una cultura androcéntrica donde entonces sigue siendo la niña la responsable de que se embarazó. La niña a la que sufre el castigo porque se embarazó y la niña a la que se le impone, quiero que sepan, se le impone la maternidad forzada. Se utiliza un término muy apropiado cuando se dice son embarazos no voluntarios, no, usaron otro término. Es decir, no intencionales, pero es que debajo del no intencional está ese vicio del consentimiento, esa vulneración flagrante a su derecho humano de decidir, y ojo, en tiempos en donde todavía no puede decidir. Si no puede decidir tener una relación sexual con responsabilidad y madurez y asumir las consecuencias, mal puede decidir nadie por ella ser madre. Pero eso está ocurriendo y las maternidades entonces son forzadas. ¿Sí? Eso quiero apuntarlo. Luego usted también habló de la tecnología. Entonces, esta apertura indiscriminada hacia la tecnología ha hecho otro tanto por empujarlos a la experimentación precoz de la sexualidad, a absorber conocimientos que no tienen la madurez, y lo podrá decir muy bien la colega psicóloga, para asimilar, traducir y saber administrar ese conocimiento con decisiones que el impacto que están teniendo es devastador en su proyecto de vida. Y por último, porque no sé si me alcanza el tiempo, pero por último pienso también y me alarma algo que percibo en mis investigaciones, y es un tanto de desatención de los padres, porque les dan el celular o les dan el acceso a la tecnología, pero tampoco es ir al extremo de la sobrevigilancia sin tener ningún respeto a su privacidad o su autonomía, pero también hay que saber el cuándo. Es decir, hay que administrar esa función parental de vigilancia y de custodia y de cuidado, que con ello yo demuestro afecto también, porque sentarme a hablar o comunicarme también es sentarme a explicarle por qué. Cierta información no es sana que la tenga ya. Hay edades para todo. Entonces, eso falta. Ahí no sé si es desatención o una preocupación enorme que es mejor no mirar hacia allá qué es lo que está pasando, porque es una generación que se está levantando y alarma las zancadas que van dando hacia la adultez cuando no se les está dejando ser niños. Y por último, una sociedad, como lo dijo el colega Pavel, una sociedad que no sabemos si es que es tolerante o indiferente. Y eso duele. Eso duele porque desde aquí lo estamos hablando, pero cuando vamos hacia afuera a crear las sinergias necesarias, las alianzas, para que con impacto dentro de la voluntad política de quien es el hacedor de las leyes y de las políticas públicas, pareciera que nuestra voz cae al vacío. Gracias, Maruquel. Muchas gracias. Doctora Esmeralda. Muy bien. Muchas gracias. Bueno, agradecer también a UNFPA. Es un espacio que es muy importante y que para nuestro país implica efectivamente un apoyo fundamental. Yo creo, estoy segura, que esos avances que logramos, aunque fueran pocos, es de un esfuerzo mancomunado que ha hecho UNFPA con el país, cosa que agradezco de una manera especial. Me complace mucho escuchar que mis compañeros de panel, incluyendo a mi estimadísima amiga Maruquel, tengamos un punto clave.
educación, información. Y este concepto pareciera muy fácil decirlo. El tema educativo es fundamental. ¿Qué hacemos? ¿Cómo es posible que tengamos escuelas y todavía el problema de una educación, información en un tema que es tan humano como es el desarrollo de la sexualidad, que necesitamos conocer desde que empezamos, decía creo que Melanie, muy bien, desde que empezamos a tener una relación de convivencia. Y lo planteo un poco con la preocupación de lo que representan movimientos que cuestionan este derecho que tiene niño, niña y adolescente a esta parte de su humanidad para la protección de su salud, comenzando, es la protección de su salud y eso, la protección de su vida. Entonces, esto va conectado con el cuestionamiento que tenemos que hacer a una responsabilidad del Estado, a una obligación, obligaciones a las que se ha comprometido el Estado cuando el Estado ratifica los convenios en materia de la protección, no solo la Convención de los Derechos del Niño, que es muy clara en este derecho a que el niño, la niña y el adolescente, y mira que coloco a los tres, porque esto es muy importante que la educación que le damos a la niña tiene que estar complementada con la educación que le damos al varón, al niño. Porque es esa la relación de vida de las personas. Entonces, decía de esta obligatoriedad del Estado en una política pública, Maruquel también ya lo proyectaba, una política pública que obliga a favor de la infancia el enfoque de derechos humanos. Nos falta mucho todavía por comprender que son personas, sujetos de derecho, y que como sujeto de derecho, nuestra responsabilidad de sociedad adulta es lograr que ese desarrollo pleno de su personalidad, de sus capacidades, esté dirigido precisamente a alcanzar un desarrollo pleno, para decirlo de manera enfática. Y eso aún nuestras autoridades, nuestras instituciones, nuestros sistemas, incluso de salud, de educación, esta conceptualización de lo que representa el derecho de la niña a informarse para su protección. Concluyo que esto lo debe conocer muy bien Maruquel. Un caso reciente que ya tiene, tengo entendido, sentencia en Panamá. Una niña de 6 años que es asesinada. Al final es asesinada. Y la relación, los contenidos de este caso, lo que me dicen a mí, necesitamos darle información para protegerse. Eso es fundamental para la prevención. La Comisión Interamericana tiene en estos momentos, también por parte de nuestra Corte Interamericana, una sentencia contra Ecuador, precisamente en lo que representa este derecho a una protección integral, un reconocimiento de su condición de persona, y que
en este caso también muy lamentable, la niña de 14 años, abusada de su maestro en la escuela, se suicida. Esas son las tragedias de las que estamos hablando, cuando el tema de la prevención no se coloca en este plano de una necesidad de que las niñas asuman con protagonismo su protección, su defensa, por supuesto con nuestro apoyo, pero es necesario que cuenten con la información necesaria para su propia protección. Gracias y disculpen por el exceso. Muchas gracias, doctora Esmeralda. Voy a seguir, por razones del tiempo, estas son las 12:12, voy a resumir algunas preguntas y tienen 3 minutos. Ustedes saben que las noticias, y ya algo se ha dicho al respecto, cada vez que aparece una noticia sobre abuso o embarazo infantil o de un adolescente en los medios digitales, hay muchos comentarios dudando de la inocencia de la víctima, tanto de mujeres. ¿Por qué creen ustedes que hay esa reacción social, ¿no? ¿Y cuándo podemos hablar de consentimiento de una relación íntima cuando se tiene 10 a 14 años? Tienen 3 minutos o máximo 2 minutos para contestar, por favor. Sí, bueno, principalmente una idea que es una idea muy prolongada que hemos tenido como sociedad es que siempre buscamos encontrarle un porqué y de una forma u otra se culpa a la víctima. Y se culpa a la víctima de esta situación porque no muestra quizás como una sintomatología o lo esperado según los ojos de la sociedad. Entonces, al conocer que, por ejemplo, el trauma se maneja distinto en diferentes personas y dependiendo también de la resiliencia y de la cercanía del abuso, entonces, de una forma u otra señalamos que la víctima debió haber hecho algo para defenderse, cuando de una forma muy, digamos decir, paralela, estamos viendo que al momento, como sociedad, de una forma u otra consentimos también que esto ocurra. Y hay que también tener claro que muchos de estos abusos a veces se dan como patrones transgeneracionales, y vemos en nuestra sociedad que tenemos niñas que han sido abusadas, pero cuando descargamos un poco en el tema de esa análisis familiar, podemos encontrar que muchos miembros de sus familias también han sido abusados. Entonces, de una forma u otra, es un patrón que se sigue, de la cual hay que abordar desde una manera muy integral. Y trabajamos mucho entonces también en el tema de cómo deberíamos manejarlo al modo del entrenamiento en cuanto a cómo abordamos el tema. ¿Sí? Creo que esa es una de las partes en que tenemos que reforzar más, cómo abordamos este tema y cómo le damos a la familia también las herramientas para poder manejar estos temas. Ok, muchas gracias. Seguimos con Carlos. Yo tampoco me atrevería a romper el silencio cuando sé que voy a recibir esos cuestionamientos siendo víctima y siendo revictimizada. A mi edad no me atrevería a abrir un tema tan fuerte sabiendo que se me va a cuestionar, no se me va a creer, ¿no? Ahora pensar en las niñas, definitivamente el análisis y esas expresiones son profundamente patriarcales, vienen de una mirada y una perspectiva patriarcal, misógina, machista, adultocéntrica, que mientras no cuestionemos, paralelamente se va a seguir perpetuando. El hecho de que una víctima no denuncie o no hable, también es una responsabilidad compartida de nosotros, mientras no deconstruyamos esto. Y coincido totalmente con Melanie, ¿no? Este creer o aspirar a que las víctimas deben ser capaces de detener el abuso. Y lo diré lentamente. Tú no puedes impedir algo que no controlas. No puedes impedir algo que está fuera de tu control. ¿Cuántas condiciones requeriríamos para que una niña, una mujer, o una niña especialmente entre 10 y 14 años, pueda hacer frente a un victimario? O sea, ¿cuántas condiciones que no existen en nuestras comunidades? A nivel familiar, a nivel comunitario, la educación sexual previa, la certeza de ser escuchada, de ser creída. ¿Cuántas cosas deben pasar antes para que esta persona pueda detener la agresión, ¿no?
Y finalmente quisiera también puntualizar en lo que decía Maruquel hace un momento. Seguimos entendiendo la sexualidad masculina como instintiva, como irrefrenable, y seguimos colocando en la víctima, en las niñas, en las mujeres, el control o la capacidad de detener nuestro instinto, de detener nuestro apetito, de detener nuestra conducta o manifestación sexual. O sea, mientras que no rompamos también esa mirada de lo masculino, de la sexualidad, vamos a seguir teniendo víctimas. Muchas gracias. Doctora Castroverde, por favor. Sí, bueno, en primer lugar comparto plenamente lo que ha indicado el colega amigo Pavel con respecto a que estamos, insisto en la palabra, sobreviviendo en una cultura patriarcal. La nuestra es una cultura androcéntrica. La norma penal está pensada en una lógica androcéntrica. Definitivamente que el endoso de responsabilidad, independientemente del ciclo de vida en que se encuentra la mujer que quiera o pretenda que le sea restaurado un derecho, un bien jurídico tutelado como es la libertad y la integridad sexual, cuando se trata de niñas, integridad sexual, es apabullante el disfavor que tiene ese romper silencio, ese acudir a la autoridad. No digo que no se investigue, no digo que no haya en nuestras investigaciones el reconocimiento de ese derecho, y sin embargo el tránsito hacia hacer efectivo el derecho a tutela judicial efectivo es altamente revictimizante, es un tránsito muy hostil para ella. El cuestionamiento está sobre ella, sobre su credibilidad como testigo de cargo por excelencia, porque ella fue la que vivió la situación, y son situaciones que hasta el día de hoy desde la academia, lo que he investigado, no son situaciones que se sufren o hacia lo público o en ámbito público, sino privado, es decir, en la clandestinidad en donde ocurre. Número 2, usted hizo una pregunta muy interesante a la que he dedicado mi último trabajo, mi último libro que está por salir en octubre, que se denomina La violación ante los tribunales. Precisamente es el consentimiento. Nosotros estamos experimentando en el país, en nuestros tribunales, nuestros jueces, todavía no con dominio de la perspectiva de género y la perspectiva de interés superior de la niñez como consideración primordial, permeando el trabajo de investigación y de ponderación de la prueba cuando se constituye en juicio para la decisión, para la sentencia. ¿Qué ocurre? Entonces esa credibilidad es muy inestable cuando, por ejemplo, la víctima es requerida a recordar un año, año y medio después, y frente a los jueces tener que referir, relatar, y quieren detalles de lo que ocurrió para entonces, según el lenguaje verbal, oral, y que no existan inconsistencias, entonces creerle. Ese consentimiento, cuando nosotros lo planteamos como el consentimiento de ser activo, ha de ser afirmativo, es decir, no lo puedes presumir, no se puede derivar del silencio, no porque hubo una vez anterior está permitido o extendido el permiso a una segunda vez, y tantas otras cosas que se desmontan en esta nueva propuesta, en este nuevo estudio colectivo universal de tribunales que van en avanzada diciendo qué es consentimiento para que sea válido. Eso viene desde los organismos de derecho internacional, los derechos humanos, permeando sentencias mucho más de avanzada, y la Corte Interamericana, como en un último fallo contra Ecuador, hace un desarrollo maravilloso sobre esto, de una chica que termina suicidándose con un rector de una escuela que la estuvo abusando sexualmente durante muchísimo tiempo, ¿no? Y obviamente todas las opiniones de expertos. Entonces, el consentimiento es un desafío entenderlo para los tribunales, para los operadores del sistema de justicia, desde el primer momento de la investigación, para los fiscales también, para los defensores, que no comprenden que en un grupo etario ese consentimiento es jurídicamente inválido, es inexistente. No existe, no importa lo que se supone ha hecho la niña o la adolescente, no importa, porque el adulto tiene el imperativo de abstenerse. Eso es número 1. Y no confundir
que si se hubiera dado ese sí, como lo he planteado rápidamente, no significa que ese sí se traslada así de embarázame, ¿sí? Embarázame, porque no perdamos el foco del tema de lo que tiene secuelas devastadoras en la vida de esa criatura. Sí, yo te puedo decir que sí me voy a acostar contigo, pero ponte un preservativo. No te lo quieres poner y me dices, no, yo me lo pongo en la próxima y me embarazas. Eso es una violación. Eso es una violación. Pero eso no lo están comprendiendo todavía los tribunales y yo esperaría que sí hagamos fuerza los conocedores de la ley, los estudiosos, los comprometidos con que los derechos humanos se entiendan para ser cumplidos y sean efectivos en los tribunales, como lo he explicado, porque una cosa es decir que sí, acostarme a tener relaciones sexuales a destiempo, pero tenerlas, y otra cosa es decir sí a embarazarme y sí a ser madre, que definitivamente tampoco lo puede hacer porque no tiene ni la madurez ni la responsabilidad ella para tomar esa decisión. Y yo no quisiera que los padres la estén tomando por ella tampoco. Bien, paso yo rápidamente. Reacción social negativa para la niña, para la adolescente. Y a veces sí, para cuando decimos la niña, una niña embarazada, lo que esto implica realmente para una niña de 10 años. El embarazo, y aprovecho para decir, no digamos más nunca embarazo precoz. Es el embarazo y los porcentajes que se nos han señalado nos indican que es precisamente no intencional. Lo que resulta es un embarazo no deseado. Y la reacción social, ya lo decía Carlos, el tema de los estereotipos, el tema de la normalización de la violencia contra niñas y adolescentes, la violencia contra la mujer, la violencia sexual, normalizada como parte de la cultura, de esta cultura androcéntrica. Y muy puntualmente, ¿cómo enfrenta una niña si esta violación, con el resultado o no del embarazo, pero de un espacio cercano, ha sido en el espacio cercano? Y puede ser no solo el espacio familiar. Nosotros tenemos muchos casos en los que ese espacio cercano es su comunidad religiosa, su colegio. Entonces, trabajar el tema de la propia dignidad de la niña, del adolescente, que sufre una situación de esta categoría, de esta clase. La respuesta social hoy es precisamente señalarla. Yo a una empresa periodística le dije, ¿por qué pones las adolescentes se embarazan? Usted sabe lo que usted está diciendo. ¿Cómo se embarazan las adolescentes? Por Dios. Entonces, esa expresión en un titular de un periódico tiene un efecto social importante. Y yo regreso al tema educativo. Y yo regreso al protagonismo de las niñas. ¿Por qué hemos demorado tanto en esta transformación? Porque creo que todavía no hemos colocado a las niñas y a las adolescentes, junto con los varones, junto con los adolescentes varones, de empoderarse de sus derechos y reclamar sus derechos. Y el derecho a la información es el proceso para la transformación. Transformaciones culturales, donde hay estos estereotipos en una sociedad machista. Y concluyo, cuando Maruquel nos habla de todo lo que implica el sistema judicial, si el sistema judicial, si el sistema de justicia, si la misma creación de las leyes mantiene el enfoque patriarcal,
entonces las respuestas no van a ser de transformación. Y por eso hoy el sistema interamericano, aprovecho el espacio para señalar, la denuncia tiene que hacerse para que los estados entiendan que su obligación de cumplir las recomendaciones, los estándares, no puede ser limitado o pensado porque el grupo X tiene una posición y no queremos problemas. Los derechos humanos a los que el país se comprometió son una responsabilidad que hay que demandar y exigir. Y si nuestro sistema no funciona, entonces acudir al sistema interamericano para que se pronuncie. Estos son los procesos de transformación. Este silencio, doctora. Sin audio, Vicky. Perdón, yo para evitar distorsiones de ruidos, usted ya se adelantó a la siguiente pregunta. Entonces, la siguiente pregunta que empezaba con usted es, ¿qué iniciativas? Porque sabemos que el embarazo forzado en niñas entre 10 a 14 años es un problema en Panamá. Hemos visto los datos y también es un problema en la región de América Latina y el Caribe, porque estamos viendo un ascenso en el número de casos, ¿sí? Pero la pregunta es, usted ya empezó con algo, ¿qué otras iniciativas, políticas públicas que en su experiencia usted conoce han tenido impactos positivos en la reducción de este problema? ¿Comienzo? Bueno, una idea para concluir la anterior. La región está viviendo un peligro gravísimo de retroceso. Hay una fuerza de no reconocer derechos. Cuando el tema de educación para la promoción de la perspectiva del género, de esta diferenciación de lo que representa para la mujer, la niña indígena, para todo este conjunto de situaciones que lamentablemente nuestra región de América Latina y el Caribe está viviendo un peligro de retroceso. Y esto lo que nos obliga es a las alianzas, a la cooperación internacional, a la búsqueda de los aliados para realmente trabajar desde la perspectiva de la obligatoriedad de los países en la defensa de los derechos humanos. El tema de las políticas públicas, si no tienen este enfoque de derecho, nosotros tenemos que denunciar esto. Hay países que están en un proceso de legislaciones de algo de avanzada, pero enfrentan grandes obstáculos. Y esa es hoy mi preocupación frente a lo que representa los pocos progresos que nos decías habíamos alcanzado y que post pandemia, por todo el tema que también explicabas con amplitud de desigualdad, discriminación, pobreza, exclusión, el tema del derecho a la educación en los términos en que está hoy directamente afectado, nos vamos a encontrar con una situación de crisis para atender de manera preventiva en todas las instancias. La iniciativa de la que me refiero es las instancias de un país tienen que estar articuladas. Este no es solo problema del Ministerio de Salud, este no solo es problema del Ministerio de Educación, y no es solo de justicia, pero justicia tiene que estar muy bien
identificada con lo que representa una política pública de prevención del embarazo por la necesidad de la protección de la vida de las niñas. Es la vida, es el derecho a la vida, a su integridad personal, a su dignidad humana. Gracias. Excelente, muchas gracias, doctora Esmeralda. Ahora voy a seguir ya con preguntas individuales para cada uno de ustedes y voy a seguir con la doctora Marruquel Castroverde para que nos ahonde un poquito qué tipo de delitos sexuales reconoce la ley panameña y por qué hay tanto desconocimiento en la ciudadanía sobre derechos y garantías que tienen los niños, niñas y adolescentes que ya la doctora Esmeralda se acaba de referir. Tiene 2 minutos. Tenemos que ir cerrando. Esa El micrófono. Sí, voy a cerrar el mío. Voy a comenzar por el final de la pregunta. Yo creo que el desconocimiento guarda estrecha relación con que no se ha visibilizado, difundido lo suficiente o no se ha internalizado desde los más altos niveles de tomadores de decisiones. Estoy hablando de las autoridades máximas, administradoras de una sociedad, que la sociedad está en la base del Estado, que hay una consideración primordial. Es un imperativo el ser reconocido en todo asunto que afecte niño, niña y adolescente, la consideración primordial de su interés superior, entendido como todo aquello que le pudiera ser nutritivo, enriquecedor, para que se potencie sus capacidades de desarrollo, a convertirse en un ciudadano o ciudadana productivo en esa sociedad que hace parte de la base del Estado. Entonces, no sabemos lo que es consideración primordial, ni lo enlazamos con interés superior de la persona menor de edad, y ahí subrayo el tema de verlo, reconocerlo como persona, sujeto de derechos, y que en un tiempo de su vida implican esos derechos obligaciones para el Estado, para las autoridades que toman las decisiones, insisto, para y por el Estado, hacia abajo y a todos los niveles. Derechos humanos parece un discurso, no sabemos de lo que estamos hablando, pero más se debería hacer conciencia de que quienes hacen leyes, quienes administran las decisiones en los tribunales, quienes están en los administradores de temas de salud y de nuevo el gran tema de educación, tienen que sensibilizar, tienen que informarse, sensibilizarse para que las políticas públicas vayan a causar el cambio que se requiere. En esto de que son iguales tanto niños como niñas en la responsabilidad de administrar su presente para un futuro que sea constructivo, porque estamos haciendo nada, perdónenme que lo plantee así, para que no construyan, sino para destruir, porque un proyecto de vida sin posibilidades de crecer, de madurar y de ser productivo en sociedad, solo lo que va a llevarnos es al abismo de esa generación que se está levantando. En cuanto a los delitos, yo debo destacar que el más grave de los delitos es el delito de la violación que está agravada y que por la última modificación de la ley penal, sustantiva penal, con la ley 21, aumentó las penas de prisión para los perpetradores de la violación agravada y agravadísima. Agravada está en el 174, un agravante es el embarazo, pero extrañamente la maternidad consecuencia o desenlace de ese embarazo no está registrada como agravante en ninguno de estos tipos penales. También les debo hablar del artículo 176, que irónicamente no recibió un tratamiento punitivo consecuente con el daño que se causa al proyecto de vida de aquella adolescente que quedara embarazada en una relación supuestamente de acuerdo con el adulto.
es decir, donde no hubo violencia, ni intimidación, ni coerción de ningún tipo, sino la ventaja en la modalidad de este prevalimiento que viene desde el derecho español. Hay un aprovechamiento de la superioridad del adulto con más manejo, más experiencia, y entonces la conduce a la sexualidad, a la experimentación de la sexualidad y con desenlace de embarazo, deserción escolar y todo ese caos que crea en la vida de ella, pero él para adelante sigue con su vida con una pena muy, muy modesta en consecuencia al daño que se le causa, que es devastador. Y hay otras formas del delito, como el acoso sexual, los actos libidinosos, la explotación sexual comercial, el proxenetismo, las relaciones sexuales gratificadas con menores de edad, gratificadas, remuneradas o mediando una promesa para ello. La pornografía, hay mucha explotación sexual, mucha más de la que creemos, explotación sexual de menores de edad en pornografía, en espectáculos de exhibicionismo obsceno que son artesanales, que se hacen en casas. Se extrañaría pensar que no solo son los profesores los que los utilizan o los fotografían y difunden estas imágenes en internet. Hay unas formas de extorsión ahora de que en la relación, creyendo que estoy con un adulto, con un menor de edad en internet, resulta que es un adulto que luego me extorsiona y me viola y hace toda clase de cosas conmigo porque tiene algunas imágenes mías desnuda y en poses y actividad que entonces usan ¿para qué? Para extorsionarme. Entonces hay un mundo oscuro, profundo, dolorosísimo de múltiples formas de violencia sexual amparadas por el Código Penal y que sí estamos llevando a los tribunales, pero definitivamente yo sí les debo decir, tenemos una deuda enorme con estas víctimas en materia de reparación digna y transformadora. No hay ninguna fórmula de reparación ni digna ni transformadora. Y ya que la magistrada comisionada ha hablado de transformar, ese es un pendiente que hay que en alianza, juntos todos que pensamos y sentimos lo mismo y que conocemos de los derechos que les debemos a estas personas menores de edad, deberíamos recordarle a quien no lo recuerda, o no lo tiene presente, o no lo conoce, que tenemos esa deuda con ellos y ellas, y que tenemos que trabajar muy duro para transformar sus vidas para mejor, respetando su dignidad humana, porque no hacemos otra cosa que respetarlos cuando ignoramos sus derechos y no nos hacemos cargo de esas obligaciones de conocerlos y aplicarlos con efectividad. Gracias. Muchas gracias. Ahora paso a Melanie. Melanie, una pregunta muy concreta. ¿Qué sensibilidad, qué tipo de competencias se requieren para trabajar con niñas y adolescentes que han sido abusados, ¿no? Sí, ese es un punto muy importante porque una de las partes esenciales dentro de todo este engranaje que deberíamos tener como sociedad tendría que ser, por ejemplo, ahorita que estamos promoviendo la ley de políticas públicas en salud mental, justamente que tengamos espacios donde todas las personas puedan acceder a un tratamiento digno, un tratamiento eficaz, un tratamiento que tenga las competencias necesarias. Y principalmente aquí tiene que ser pues alguien que conozca todo el tema desde la psicología de la niñez, pero también quiero ahondar en el tema de la familia, porque hablábamos un poco también sobre el tema de consentimiento. Y yo siento, ¿qué tanto tiene que consentir una niña de 10 a 14 años si está bajo un paraguas de un familiar? ¿Sí? Tenemos que tener claro que la potestad o la guardacrianza es de un adulto, que es el que debe velar por esa seguridad. Y bajo también, un poco hilando lo que decía, pues, la colega acá, Maruquel, es que damos un medio virtual, pero no damos. Muchas veces desde nuestra adultez no conocemos cuáles son las implicaciones que tenemos al poder brindar este medio, ¿no? Entonces hay que tener muy claro esa situación en cuanto a la protección. Y cuando hablamos un poco del tema de este compendio que hay que tener como persona que trata, también creo que hay que tener mucho, lo ideal sería, por ejemplo, para tratar a una víctima, el tema de tener el psicólogo que atiende a la víctima, un engranaje familiar, generalmente tiene que ser
un esquema multidireccional, porque también debe haber psiquiatras, porque hay un trauma que trabajar, hay que apoyar en el tema legal, porque si bien trabajamos mucho con el tema de las penas, pero por ejemplo nosotros desde la fundación que hacemos el acompañamiento a las familias y a los niños, muchas veces primero se hace un tema de revictimización desde el tema de que se ha tratado en muchas ocasiones con el sistema penal acusatorio de hacer situaciones como circuito cerrado, hacer grabaciones anteriores para no victimizar, pero de una forma u otra también todo el proceso es victimizante para la familia, que no tiene un presupuesto para pagar las consultas, que no tiene tampoco un conocimiento de cuáles son los proyectos que hay que hacer, y también tenemos que tener claro que dudamos mucho. Entonces, cuando no hay un agravante fuerte como una secuela física en el informe de medicatura forense, pues simplemente no ocurrió. Y tenemos esta situación en donde últimamente estamos llegando a acuerdo de penas para situaciones de abusos, donde hay tocamientos, donde hay inclusive este tema, y creo que nos vamos mucho al tema de los abusadores como hombres grandes, y tenemos también que tener claro de que hoy en día nuestros adolescentes y nuestras niñas y niños están siendo vulnerados desde los grupos de WhatsApp, donde no controlamos la información que les está llegando, y que muchas veces es información con contenido sexual, con pornografía, y que de una forma u otra estamos haciendo eso. Y otra cosa que me parece que es muy puntual, que se me había quedado un poco rezagado, es el tema de la conciencia de la víctima. Las niñas cuando son abusadas a edades muy tempranas, como comúnmente pasa en este tipo de población, vienen de familias multiproblemáticas, tenemos una situación donde han sido abusos hasta preverbales, y los abusos preverbales tenemos también una situación donde hay un rasgo desde la sintomatología, desde la hipersexualización, y cuando una niña está hipersexualizada, de una forma u otra se puede creer esta situación de que provoca, o es lo que queremos mencionar en la sociedad, que de una forma u otra es la que incita o busca este acercamiento con una persona adulta, lo cual no es así. Pero desde ese punto queremos ver que si diéramos el acercamiento, el apoyo terapéutico a edades muy tempranas, cuando sabemos que ocurre, podemos ayudar mucho. Y también poder direccionar la forma en la que se hacen las denuncias, porque muchas veces tenemos, inclusive nos ha ocurrido en la clínica, el tema de que tenemos muchas personas alrededor que quieren hacer las denuncias, pero tienen mucho miedo a la implicación desde la sociedad de qué ocurre si yo hago una denuncia. Entonces, tenemos que englobar un poco cómo son estas vías para poder llegar a el tratamiento, que también es importante. El tema de poner la denuncia es muy importante y a veces no se hace por todo lo que implica legalmente, y desde eso también hablábamos un poco del tema del perfil del maltratador, del abusador, si podemos saber un poco, tener quiénes fueron, pero eso lo tenemos que saber cuando ponemos la denuncia. Y muchas veces tenemos que trabajar mucho más en eso, en hacer campañas para que las personas denuncien y que de una forma u otra protejamos a los niños, niñas y adolescentes. Ok, gracias Melanie. Y vamos a terminar el conversatorio con una pregunta para Carlos Pavel, que nos gustaría, son dos preguntas en una. Primero, rápidamente poder explicar qué es la masculinidad asertiva y cómo pueden aportar los varones en la eliminación del abuso sexual. Bueno, porque hemos hablado de la niña, sí, pero no hemos hablado de la perspectiva de los varones, ¿no? Sí, y Edith Cruz en el chat te preguntaba, ¿qué pasa con los varones? ¿No? Y creo que yo coincido con la doctora Esmeralda, hay una agenda antiderechos en América Latina, pero también tengo una esperanza férrea en los adolescentes, las jóvenes, que están del lado correcto de la historia y que si le damos la plataforma y el apoyo van a lograr frenar, al tener una alternativa a esa agenda. Bueno, yo creo que la masculinidad positiva es más bien un proceso más que un estado, es un proceso de constante deconstrucción de esa mirada de la masculinidad ligada al control, al poder, al dominio, a la violencia. Y desde esa mirada podemos hacer un trabajo hacia la igualdad de género, podemos construir un ejercicio de la masculinidad no violenta, positiva, favorable, que construya, que nutra. El trabajo con los hombres, especialmente con los hombres adolescentes, con los adultos, puede aportar a la prevención del abuso. Y quisiera puntualizar tres estrategias muy básicas. La primera, como hombres, asumir la propia responsabilidad, y Maruquel lo decía claramente, los hombres tenemos el imperativo de abstenernos, independientemente y creo que lo que caracterizó Melanie en ese momento fue brillante, como por ejemplo la hipersexualidad de una niña
puede entenderse de una manera loca, no importa. El imperativo del hombre es detenerte, el imperativo del hombre es reconocer y saber cuándo o no hay consentimiento. O sea, y eso es fundamental, el primer punto, asumir nuestra responsabilidad. La segunda llamada es en la crianza, enseñar a las niñas que serán escuchadas, validar los sueños de las niñas, validar sus planes, validar sus ideas, pero también enseñar a los varones a no violar, salir de la mirada de cómo prevenir una violación en las niñas, cómo enseñar a los niños que la niña es un ser humano igual que él y que no merece ser lastimada, golpeada, ni violada, ni matada. Y por último, romper con la cultura de la violación y con las complicidades masculinas, dejar de entender la violencia sexual como una prerrogativa o una cotidianidad masculina. Y eso significa romper con el chiste, significa cuestionar la caricatura del periódico que coloca a la niña adolescente embarazada como que se lo buscó, romper con el acoso sexual callejero que se da a las niñas desde que tienen 8 o 9 años, romper con el grupito de WhatsApp que replica pornografía, que replica fotografías y material de niñas que han sido abusadas, ¿no? Dejar de cuestionar la salud mental o el prontuario o la conducta o la forma de vestir de la víctima, ¿no? Entonces creo que todo esto parte de ese reconocimiento de cuestionarnos nosotros mismos, y los hombres tenemos la responsabilidad de cuestionarnos entre nosotros mismos. O sea, dejar de esperar que sean las mujeres las que nos cuestionen o nos enseñen. O sea, los mismos hombres tenemos que empezar a parar. Y eso creo que es la principal llamada. Muchas gracias, Carlos. Bueno, estamos ahora cerrando la webinar, el conversatorio, pero hay algunas preguntas para algunas de ustedes que voy a seleccionar. Voy a seleccionar una pregunta para cada uno de ustedes por razones de tiempo, pero que me parece importante que ustedes puedan contestar. Hay algunas preguntas que son más que nada también reflexiones, pero aquí hay una pregunta que dice, ¿qué modificación, y creo que de alguna manera la doctora Castroverde lo dijo ya, qué modificaciones se han hecho al Código Penal en caso de abusos sexuales, ¿no? Esa es una pregunta. Hay dos reflexiones sobre educación sexual que luego podemos retomar. Y me parece, hay una pregunta porque dos preguntas. Licenciada Castroverde, ¿en qué tiempo los padres pueden solicitar la interrupción de un embarazo por violación a una menor? Y si los fiscales lo autorizan a tiempo. Ahí hay dos preguntas en una. Sí, la había leído y quería precisamente haber tenido la oportunidad de contestar. El periodo de ley son 2 meses. 2 meses, según el artículo 144 del Código Penal, para que el aborto se practique dentro del marco legal. Pero esos 2 meses, desafortunadamente, es un periodo que no se logra cumplir, es decir, no se logra atender la solicitud oportunamente, y no es porque haya un trámite burocrático que lo impida, sino porque descubrimos el embarazo cuando prácticamente ya se está sobre los 2 o veces o más, ¿sí? Entonces, esto tiene que ver mucho con cuándo es que viene la denuncia. Y la denuncia a veces viene es cuando el embarazo es evidente, o la situación del embarazo no se sabe cómo enfrentar dentro del ámbito del hogar, y se acude a las autoridades o se toma finalmente la decisión de las autoridades. Pero cuando se vienen las autoridades no se viene persiguiendo el aborto, o la interrupción del embarazo, aunque el código habla de aborto, sino lo que se viene buscando es tutela judicial efectiva. Las veces que se ha pedido o se ha solicitado la interrupción del embarazo, se ha logrado atender prontamente. El fiscal acude, eso sí, ante un juez de garantías, es el controlador constitucional de los derechos legales y constitucionales, cabe señalar, por redundancia, porque vienen desde la norma máxima de esa persona menor de edad, para que ella pueda acceder a este derecho. Tal vez suena como irónico o estamos dando vueltas, pero él es el juez de garantía el que dice si usted fiscal puede proceder a dar la orden o hacer la solicitud, y entonces se hace el trámite. Y lo hemos logrado hacer las pocas veces que finalmente se ha podido hacer oportunamente. Eso quería aclararlo.
Pero una cosa muy interesante para señalar, porque me hizo dos preguntas, me preguntó, perdone, me hizo esa pregunta y había otra más sobre este mismo tema. Sí, yo le hice una pregunta sobre qué... Si los fiscales lo ordenábamos rápido. Sí, los fiscales actuamos rápido. La edad. Lo actuamos rápido porque la objeción de conciencia, cabe señalar, no puede ser invocada por ningún agente del Estado en administración de justicia. O sea, los fiscales no podemos invocar una objeción de conciencia y decir yo no voy a hacer esto o lo voy a demorar. Ojo, cuidado con eso. Y el juez tampoco puede hacer eso. Nosotros tenemos que actuar conforme dentro del marco de estricta legalidad y dar curso a esa interrupción. Así se oponga el mundo, nosotros tenemos que cumplir con eso. Lo que iba a comentar rapidito, porque es un tema muy interesante que ojalá se pueda resolver en algún momento, es que las niñas y los niños, pero que vamos hablando de las niñas adolescentes, emiten un consentimiento informado si tienen capacidad de comprender cuando van a hacerse un examen médico legal, precisamente dentro del proceso. Y ante el médico forense explica lo que va a hacer y ella se le pregunta si está de acuerdo y a ella dice y se toma su palabra y ella dice sí, estoy de acuerdo. Pero cuando es el tema para interrumpir el embarazo, ella podía decir yo no quiero tener esa criatura y estamos en el término y los padres decir pues sí, no estamos de acuerdo con hacerte un embarazo y entonces vas a tener que tener esa criatura. Es un gran tema todavía no enfrentado por nosotros, por los tomadores de decisiones, en respeto a esa consideración primordial del interés superior del que hablaba antes, porque es una persona. Ese niño, niña o adolescente es una persona. Gracias. Hay una pregunta que se la quiero hacer a Carlos, ¿no? Porque tiene que ver con el involucramiento de los varones, ¿sí? Dice, la EIS previene abuso y desarrolla habilidades, pero no solo hace énfasis en el cuidado en la chica. Y no hay estrategias para involucrar al chico, ya que el embarazo es de a dos. Quiero nada más adelantar un concepto aquí, que justamente se llama educación integral de la sexualidad, porque tiene enfoque de derechos humanos y tiene enfoque de igualdad de género. Entonces sí involucra a niños y niñas, pero quisiera que Carlos ahonde sobre esto. Sí, definitivamente la ACE incorpora incluso, aparte de contenidos cognitivos, de información, que es como súper importante también, dentro de los pilares de la ACE están las actitudes y también algunos valores humanos, ¿no? Y uno de esos son la igualdad, uno de esos son los valores democráticos, ¿no? Y desde muy pequeños la ACE incorpora a los varones, ¿no? Desde chiquititos, incluso cosas tan sencillas como cuando enseñamos a los niños a asumir responsabilidades en el cuidado del hogar, el trabajo doméstico, por ejemplo, tú estás enseñando valores de igualdad. Cuando trabajas con los niños, por ejemplo, cuando trabajas con los jóvenes, el tema del consentimiento sexual, cuando trabajas con los jóvenes, el tema de métodos anticonceptivos, de protección dual, cuando trabajas con ellos y ellas, el reconocimiento, cuestionamiento de los roles, los estereotipos rígidos de género, estás trabajando educación integral en sexualidad, cuando trabajamos paternidades, ¿no? Cuando trabajamos proyectos de vida con ellos, digo, ok, tú, ¿cuál es tu rol como padre? ¿Qué tipo de padre vas a ser? ¿Cómo es tu vivencia con tu papá? ¿Tú la quieres replicar? ¿Qué cambiarías? Estamos trabajando con los jóvenes, con los varones, en educación integral en sexualidad, en construir una masculinidad más propositiva, una masculinidad más constructiva, más nutritiva. Muy bien, doctora Esmeralda, ¿por qué? Y también a Melanie, a las dos. Un segundo cada una. ¿Por qué creen ustedes que el proyecto no se ha logrado en Panamá, el proyecto de educación sexual? Doctora Esmeralda tiene cerrado el micrófono. El micrófono, no le escuchamos. Ya, ahora sí. Sí. Ok. Porque los estados, yo no quiero hablar de Panamá en particular, porque los estados, a la hora de cumplir con sus obligaciones, no pueden, en materia de derechos humanos, someter a la consideración de X grupo o los derechos humanos le pertenecen a los humanos y humanas. Y no podemos, y por eso no se ha cumplido esto, porque la respuesta de los
países, de los estados, de los gobernantes, es, no, pero es que hay un grupo que quiere que esto no, porque esto le toca a la familia. Entonces, la necesidad que tenemos de informar a una sociedad de lo que representa efectivamente la educación integral para la protección de la vida de la gente. O sea, ¿de qué derechos humanos estamos hablando? No pueden estar sometidos a la posesión de un grupo o a la posesión de otro. Y esa es responsabilidad del Estado. Y por eso, a veces, en esa forma de atender aparentemente posiciones, se desconoce una obligación que se ha asumido en la Constitución Nacional, en primer lugar, pero en los tratados de derechos humanos ratificados por el país. Entonces, opiniones consultivas como la 24, la Corte ha indicado precisamente esta fórmula. Los derechos humanos no pueden estar sometidos a la posesión de un determinado grupo. Muchas gracias, doctora Esperanza. Esmeralda, Melanie, un segundo. Sí, sé que tengo que ser bastante breve. Pues lo que sucede, ¿por qué no nos hemos llegado a poner de acuerdo en empezar a hacer un tema ya tratado más que todo como un tema de políticas públicas? Tiene que ver porque hay muchos factores que hay que tratar. No solamente el tema de los derechos que hemos hablado durante mucho tiempo, que tenemos que de una forma u otra brindar los espacios para que esto se dé, pero también tenemos que tener claro que hay otros factores donde también hemos fallado como sociedad. Y hay que trabajar de manera multidisciplinaria. Y a trabajar de manera multidisciplinaria nos cuesta mucho, porque hay muchos factores, hay muchos egos también entrelazados, y se pierde mucho el norte. Y el norte aquí debe ser el proteger a los niños y a las niñas y a los adolescentes. A la vida, exactamente, como usted bien dice. Y hay que trabajar mucho en eso, en que tenemos que tener un norte, y el norte debe ser muy claro y no perder de vista con estos matices que hay, porque va a haber mucha información, hay muchas personas involucradas, y cuando hay muchas personas involucradas a veces no hay estos moderadores que deberíamos hacer, como bien el prefecto de labor, el trabajo que ha hecho usted hoy. Necesitamos eso, alguien externo que de una forma u otra regule, que no se pierda y que se trabaje con un fin en común. Y el fin en común tiene que ser el tema de lograr una educación sexual integral. Y también trabajar en el tema de la parentalidad y la paternidad. Si trabajamos un poco, como comentaba Carlos, tenemos que trabajar en la igualdad del rol paterno también como parte importante dentro del desarrollo de la crianza de los niños y niñas y adolescentes. Muchas gracias. Voy a ir cerrando. Nos queda un minuto y quiero un mensaje clave. Una palabra que ustedes puedan enviar a la audiencia. Carlos, una palabra. La responsabilidad es de todos. Hay que asumirla. Responsabilidad de todos. Doctora Castroverde. No escuchamos. Los micrófonos, abran los micrófonos, por favor. Educación en derechos para que sean efectivos, para todos y todas. Educación en derechos. Melanie. Prevención primaria. Prevención primaria. Doctora Esmeralda. Participación protagónica de la niñez y la adolescencia. Participación. Entonces yo creo que nuestras panelistas han resumido muy bien en todas las respuestas la situación de Panamá, han compartido con nosotros los enfoques más importantes, ¿verdad? Y las intervenciones más importantes que están pendientes en el país o que existen dentro de los marcos legales, pero que no se implementan o que tienen algunas fallas desde su concepción, de acuerdo a lo que yo he podido entender en las presentaciones y en el conversatorio el día de hoy. Nada más quiero recalcar 4 cosas que me parecen centrales. Primero, decirles y agradecerles por este fascinante conversatorio. Creo que ustedes han sido maravillosos, una calidad, una excelencia técnica, pero mucha calidad y una clara comprensión de la situación, y realmente es un privilegio para mí haber podido moderar este panel. Quiero
quiero cerrar con 4 mensajes, me parece, de todo lo que he escuchado el día de hoy. En primer lugar, el tema de políticas públicas. O sea, políticas públicas sin enfoque de derecho no son políticas públicas, ¿verdad? Y tenemos que ahondar y profundizar. Y es una de las respuestas por las cuales todavía Panamá se demora tanto en la aprobación de pronto de esta ley de educación integral en sexualidad. La cultura de derechos humanos debe formar parte, digamos, del diálogo de una sociedad. Si una sociedad no tiene esta cultura de derechos humanos, cuesta mucho comprender, ¿verdad? Y poder actuar sobre los pendientes que tenemos. Entonces, una política es clave. El segundo punto, y no estoy hablando en orden de prioridad, pero sí en orden de importancia. Quiero decir algo que dijeron las magistradas y que me parece muy relevante, que nosotros no podemos olvidar nunca el interés superior de las niñas y de los niños y adolescentes, ¿no? Este es un tema muy importante, pero también pasa no solamente para reconocerlos como personas sujetos de derechos, sino los derechos obligatorios que tienen los estados para proteger a estos niños, niñas y adolescentes, ¿no? Un tercer elemento que me pareció muy interesante es la perspectiva desde las masculinidades, ¿sí? Que quiero resaltar acá, porque es esa perspectiva de la igualdad de género con un enfoque en masculinidades positivas, es decir, cómo los varones pueden ser actores centrales de la eliminación de la violencia sexual, de la eliminación de las violencias en general, de las relaciones igualitarias de género y, por supuesto, construir una sociedad, digamos, basada en el derecho y en la igualdad. Me parece que es muy, muy importante. Y otra cuestión que Melanie nos dijo y que me parece tan central es la importancia, ¿verdad?, de este enfoque multidisciplinario que necesitamos tener, que estas políticas tienen que ser multisectoriales, que no hay un sector más importante que el otro, todos son importantes, deben trabajar de la mano, pero además de eso, porque todos debemos responder al interés superior de niñas, niños y adolescentes, ¿sí? A proteger sus derechos, a evitar la vulneración de sus derechos, pero también generar competencias individuales, comunitarias, ¿sí? De la sociedad como tal, para evitar que este tipo de vulneraciones se sigan produciendo en nuestra sociedad. Entonces, yo quisiera decirles que el desafío es enorme para Panamá, para América Latina, pero estamos claros en lo que tenemos que hacer. Ahora hago un llamado a la acción y repetir, digamos, este eslogan que tenemos como UNFPA junto con la OPS para la campaña de prevención de embarazo adolescente este año, que es no a las niñas madres. Muchas gracias y agradezco muchísimo su participación el día de hoy. Muchas gracias a ustedes.